Comienzo la grabación, pero voy a detener un ratito la grabación. Vamos a comenzar en realidad la clase y continuamos con lo de la mañana. En la mañana estábamos escribiendo el solucionario y habíamos quedado en esta solución, en la solución de la matriz. O sea, la solución de un sistema de ecuaciones de n por n mediante una matriz. Y yo te había... pero ¿cómo? Me dice que accedí... ingesta, después nos vamos a meter ahí. Sistemas de ecuaciones. Calculadora. Mira, yo le había mostrado que había una calculadora que está el sistema de ecuaciones. Esta, matrixcalc.org. Ya, en el fondo, para que no nos detengamos en resolver un sistema de ecuaciones. Y aquí voy a ingresar esta matriz. Y esta matriz tiene en su primer componente 1, 0, 3 y 2. 1, 0, 3 y 2. La segunda ecuación es menos 5, 1, 0, menos 1. Menos 5, 0, 1 y menos 1, me parece. ¿Eso es lo correcto? 1, 0 y menos 1. Aquí es 1 y aquí es 0. Y la tercera ecuación es 0, menos 5, menos 2 y 1. 0, menos 5, menos 2 y 1. Entonces, te da varias opciones esta página. Una de ellas es el análisis de consistencia, la solución por la regla de Cramer, la solución por el método de la matriz inversa, el método de montante, solución del método de Gauss. Yo prefiero el método de Gauss-Jordan, pero en realidad es una cosa de... Y después te puedo explicar cómo se va haciendo el método de Gauss-Jordan, que en el fondo es construir una matriz diagonal. Se construye una matriz diagonal y a partir de la construcción de la matriz diagonal, de diagonalizar esa matriz, uno obtiene los resultados bastante sencillos. Y en este caso, la solución general es 8 sobre 73, menos 33 sobre 73 y 46 sobre 73. Me da otras soluciones como la regla de Cramer, pero debería llegar a la misma respuesta. A ver. Vamos a poner método de Gauss. Claro. Entonces tenemos esta solución que es este sistema tiene por solución que el vector A B C es igual al vector, claro, al vector 8 sobre 73, 8 sobre 73, luego el vector, o sea, el componente menos 33 sobre 73, menos 33 sobre 73, y por último, 46 sobre 73. 46 sobre 73. Es decir, que esta expresión se puede escribir como, bueno, la misma expresión obviamente, pero en vez de la, un 8 dividido 73. En vez del B, menos 33 dividido 73. Y en vez de C, 46 dividido 73. Que evidentemente se puede escribir como 1 sobre 73 por la suma de dos fracciones, que en este caso serían
8x menos 33 sobre 3x cuadrado menos 2 y 45 sobre x menos 5. Entonces, la Profe, integral... 46. 40, mira, 46, estoy clarito. 46, 46. Entonces, la integral, que es esta, la que estamos tratando de resolver, que muy sencilla no es, evidentemente, esta integral en el fondo es 1 sobre 73 veces la integral. Bueno, voy a poner todo esto entre paréntesis para poder poner el dx después. Por dx. Así que calculando. Y vamos a calcular ahora solo esta integral. Y esa integral se puede separar en dos integrales. Se puede separar en dos integrales. La primera sería la integral de 8x menos 33 por dx dividido en 3x cuadrado menos 2. Y la otra más la integral de x. Esta integral es bien sencilla si uno hace un cambio de variable sencillo, u igual a x menos 5. Esa va a ser sencilla, o sea, de estas integrales, esta integral, rápidamente uno puede decir que es 46 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 5. Más la constante de integración. Para la segunda, para la integral, para esta integral, ahí vamos a tener que volver a hacer un cambio. Ya. Y esta integral, que es 8x menos 33, dividido en 3x cuadrado menos 2, esta integral se puede volver a hacer por integración por fracciones parciales. Podemos volver a utilizar el método de las fracciones parciales. ¿Por qué? Porque esta expresión
Si la igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación, vamos a tener x cuadrado igual a 2 tercios. Es decir, x es igual a más menos la raíz de 2 tercios. La raíz de 2 tercios. Es decir, esta expresión se puede factorizar como x más la raíz de 2 tercios y x menos la raíz de 2 tercios. Así que en este caso, como son factores lineales, esta expresión la vamos a escribir como a dividido en este primer factor más b dividido en este segundo factor. Teniendo entonces que las fracciones quedarían a x, voy a escribirlo primero como fracción, a x menos a por raíz de 3 medios más bx más b por la raíz de 3 de 2 tercios, digo. 2 tercios. Sobre teniendo el sistema, aquí vamos a tener el sistema, como esto es igual a, entonces vamos a tener que el sistema a más b va a ser igual a 8 y menos a por raíz de 2 tercios más b por raíz de 2 tercios igual a menos 33. Ese es un sistema de 2 por 2. Y no es muy difícil resolverlo en términos algebraicos, numéricos a lo mejor sí. Veamos si podemos resolver este sistema y tendríamos 1 más 1 igual 8 y acá tendríamos los factores son menos 2 menos raíz de 2 tercios, a ver si lo puedo escribir así, menos raíz de 2 tercios, acá raíz de 2 tercios igual a menos 33. No sé si esto me lo va a calcular así. Ah, sí, lo calcula. Lo calcula bastante bonito. Es 33 más raíz de 33 raíz de 6 más 16. O en realidad 16 más menos raíz de 33 raíz de 6 sobre 4. O sea, con esto, A sería, veamos clarito que es el A es con la suma. A sería la fracción 16 más 33 raíz de 6 sobre 4 y B sería 16 menos 33 raíz de 6 cuartos. Teniendo las integrales. ¿Qué integral estamos resolviendo ahora? Esta integral. Esta integral va a ser una integral más otra integral
Y esta primera integral va a ser, esto es fracción, 33 x por dx. Y acá 16 menos x de x, y acá el otro factor. Te dirá, pero esto se está complicando cada vez más. Yo diría que no necesariamente, porque si bien hay números complejos en realidad, o números complicados, uno, este factor lo puede sacar de la integral y que sea la integral de x sobre este factor. Y luego, más, y vuelvo a sacar este mismo factor por la integral de x sobre, en este caso, menos. Y estas integrales, cada una por separado, son también integrales logarítmicas si uno hace el cambio de variables. Mediante un cambio de variables sencillos, se tiene que, bueno, las integrales que estamos aquí intentando calcular, estas integrales de aquí, bueno, esta integral es el logaritmo natural del valor absoluto de x más raíz de 2/3. Y esta integral también el logaritmo natural del valor absoluto de x menos la raíz de 2/3. Y estas integrales, 8/3, todo está sobre 1 por 73. Entonces, ojo con eso. Reuniendo todas las integrales, la integral que estamos calculando inicialmente, que es esta, no, por acá tenía la igualdad. Entonces esta integral que es lo que estamos calculando, no, esta integral es la que estamos calculando. Esta integral es 1 sobre 73, lo puede dejar así, y vamos viendo, la primera de las integrales que habíamos calculado es la de 46 logaritmo natural del valor absoluto de x menos 5. Más toda esta otra integral que es la segunda. No se pueden copiar. Ahora se puede. ¿Se puede o no se puede? No, no se puede. Acá. Y luego voy a sumar esto aquí. Y ahí sí podríamos sumarle la constante de integración. Esta y todas sus variantes algebraicas. ¿Ya? Y evidentemente sus variantes algebraicas. ¿Ya? Veamos la pregunta 4. Pregunta 4, cálculo. A ver,
son los intentos los que quiero ver. Pregunta 4. Aquí tenemos raíz cúbica de x más raíz quinta de x. La integral de un producto de x, a ver, sí, sobre raíz cúbica de x más o menos más la raíz quinta de x. ¿Cómo hacemos esta? Aquí vamos a ver lo siguiente. Tenemos esta integral, que es la que intentamos resolver. Solución. Y vemos que se puede escribir también como una fracción, pero como x elevado a un tercio más x elevado a un quinto. Entonces lo que vamos a intentar es quedarnos con exponentes enteros. Vamos a tratar de escribir esto como exponentes enteros. ¿Ya? Así que para obtener exponentes enteros, vamos a amplificar de modo que completemos el exponente entero. En este caso, por el que complete el mínimo común múltiplo entre los exponentes o los denominadores de los exponentes. Ya, y como el mínimo común múltiplo es 15, como en este caso es 15, utilizamos el factor, en este caso será 15
x elevado a 14 quinceavos. ¿Ya? A 14 quinceavos. Entonces, esta integral, entonces esa integral en el fondo será esta integral, pero por 15 por 14, pero ¿por qué no me deja copiarlo así? Ahí sí. No, pero... Vamos a ponerlo así más. Aquí pongo el 1 que me falta. 15 por 14 quinceavos. Y este también va a multiplicar, bueno, a este evidentemente, y también a este. Si desarrollamos esto, vamos a tener la integral de 15 x elevado a 14 quinceavos a 14 dividido 15 dividido en 15 x elevado, en este caso, $14 quinceavos más un tercio. ¿Cuánto es 14 quinceavos más un tercio? 14 quinceavos más un tercio. Eso me da 19 quinceavos. ¿Ya? Lo vamos a dejar así mientras para hacer esta pequeña, esta sustitución, que es la que conviene en este caso. Ahora, si u es igual a la raíz quinceava de x, entonces, vamos viendo, du sería, o de x en realidad, de x sería 15 du x por x elevado 15, no, no que es 15 de x, 15x cuadrado, x elevado a 14 sobre 15 por du. O sea, en realidad de esto se desprende que eso implica que de u a dx es igual a 1 sobre 15x a 1 sobre 15x elevado a 14 dividido 15. Y yo tengo esta pequeña igualdad. Entonces, también la raíz quinta, que es una de las cosas que queremos simplificar, este sería u elevado a 5 y este sería u elevado a 3 por la simplificación. Y x elevado a 14 sobre 15 y x elevado a 14 sobre 15 sería u elevado a 14. Así que ahora la integral sería, la integral es esta la que estamos tratando de resolver, pero la vamos a usar a partir de esta. Sería la integral
la división, voy a poner el de u por aquí, el de u por aquí, 15 u elevado a 14 sobre u elevado a 5 más u elevado a 3. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar esta expresión. Bueno, podremos poner el 15 afuera. ¿Ya? Entonces, simplificamos esta expresión. Simplificando esta expresión. ¿Ya? Mediante división de polinomios. Y esto porque el exponente que está arriba, digamos, o sea, claro, el exponente que está en el numerador es mayor a los exponentes que están en el denominador. Entonces, mediante división de polinomios, esta expresión debería ser igual. Y ahí esa división de polinomios la dejo en manos de u elevado a 5 más u elevado a 3 más u elevado a 9 menos u elevado a 7 más u elevado a 5 menos u cubo más u. Es decir, entonces, esta expresión, esta integral, es 15 veces la integral, y de hecho podríamos dividir inmediatamente todas las integrales. La integral de u más la integral de u elevado a 9 de u. Esto los voy a copiar nomás y después vamos a poner los respectivos valores de la integral. O sea, aquí menos la integral de u. Aquí tengo esta integral. Acá también tenemos esta integral. Ah, pero me puso todo al cubo. Integral. Ahí sí. Más la integral de u de u. De estas integrales, bueno, aquí el signo puede quedar afuera. De estas integrales, la mayoría son bien sencillas, ¿ya? O sea, la mayoría son sencillas. Es decir, esto es 15 factor de... Bueno, esta integral todavía no la vamos a resolver. Esta integral todavía no la vamos a resolver. Más u elevado a 10 dividido 10. Menos u elevado a 8 dividido 8. Más u elevado a 6 dividido 6. Menos u elevado a 3 dividido 3. Más u cuadrado dividido 2. No le voy a poner la constante de integración todavía porque no falta un poquito. Es el del u elevado a 3, u elevado a 4. Ah.
Me alegra que me lo hayas dicho por dos motivos. Primero, porque sé que estás ahí pendiente y porque a mí estas cosas así siempre se me pasan. ¿Ya? Entonces, ahora, Y el denominador también. uy, ¿qué hice? 3, 4. Ahora entonces calcular, queda calcular esta integral. Sería la última ya. Si factorizo por u aquí, voy a tener, bueno, el más chiquitito del 3, así que voy a tener u dividido en u cuadrado más 1 de u. Y esa, mediante una sustitución simple, o sea que b o v sea igual a u cuadrados más 1, lo que implicaría que de b sea 2u de u, es decir, de b medios sea igual a du, hace que esta integral, que también parecía complicada, no lo sea tanto. Así, entonces, oye, harto entonces tenemos, yo escribo harto de eso, la integral, y voy a escribirlo así, un medio, que es un medio de este, por db sobre b. Y esto no es más que un medio del logaritmo natural del valor absoluto de b. Pero el valor absoluto de b es un medio logaritmo natural del valor absoluto de u cuadrado más 1. Entonces tendría, en el marco de esta integral, todavía nos falta volver con la otra sustitución, esta integral sería, si cambiamos esa expresión por este valor, ahora podríamos sumar la constante. De hecho, la constante la vamos a sumar al final. Vamos a bajar un poquito el tamaño para que quepa todo en una línea. Entonces, volviendo con la primera sustitución, recordemos que era u. ¿Dónde estaba u? U es raíz de 15, por lo tanto, x es u elevado a 15. Así que u es raíz de 15. U es raíz quinceava de x en realidad, no raíz de 15. Raíz quinceava de x, entonces, esto sería, y voy a escribir así, esto, no me voy a complicar demasiado, aquí vamos a poner la raíz quinceava de x, 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 la raíz quinceava de x y la raíz quinceava de x. Si hay algo que simplificar, por ejemplo, el d y el 5 se pueden simplificar, uno lo simplifica, pero al menos el tener las sustituciones correctas ya implica el puntaje completo. Yo no me voy a centrar demasiado en errores que son producto del nerviosismo de una prueba, que es normal en uno como estudiante, yo también fui estudiante, y también en errores que son propios de respuestas tan largas como esta, por el tenor de la prueba, que son pruebas que ustedes dan en 24 horas y que tienen 3 horas para resolver, y que de esas 3 horas uno en realidad va a destinar los últimos 20 o 15 minutos para los temas técnicos, que en el fondo era tomarle una foto y subirla al aula virtual. O sea, técnicamente no requería demasiada la prueba. Por eso, para poder observar de mejor manera qué tanto sabían ustedes sobre integrales, las preguntas son largas. Podemos entrar ahora a la pregunta 5. La última pregunta de la pruebita.
Y la última pregunta de la pruebita dice, también, hoy hasta fracciones, me fui a todas las fracciones. X elevado a x más 1 más x al cuadrado. O sea, integral de x elevado a x y abajo 1 más x al cuadrado. Yo creo que esa es la más corta de todas que había. Sí, era como el descanso después de la pregunta 2, 3 y 4 que eran bien largas. Sobre todo la 3 y 4. Eran bien largas. Veamos la solución. Pero no con negrita, lo estamos haciendo todo con subrayado aquí. La solución tenemos entonces esta integral. Aquí me la marco con negrita. Esta integral que tiene x elevado a x sobre 1 más x, no, 1 más x al cuadrado de x. ¿Por qué tú dices que está cortita? O lo menos como le hice yo, ¿Ya? medio lo ocupé como la mitad de la hoja. Pero aquí hiciste una sustitución entonces. Sí, Y esta pero creo que hice lo del eso por parte. Con la de la vaca sin cola esa. Claro. ah, ya por partes, ya. Usando integral por partes. ¿Cuál sería el u? Le puse x por e elevado a x. E elevado a x. Por lo tanto, de u es Le puse x por e elevado a x más e elevado a x y todo eso por dx. de x. Perfecto. Y de b entonces es dx sobre 1 más x al cuadrado. Al Sí. cuadrado. Y esa implica que b es entonces, si le sumo 1 sería 1 sobre 1 más x. ¿Correcto eso? Sí. Pero le puse menos 1. Espérate, menos 2, menos 2, menos 1, el exponente queda menos 1, claro. Sí. Vamos a ponerlo aquí. Entonces la integral por partes. Entonces, un día vi una vaca. Una vaca. Una vaca. Así que aquí voy a poner el menos aquí. Y vamos a dividir esto por 1 más x. Sin cola, vestida de uniforme. Es decir, este menos va a salir, va a quedar aquí más. Esto va a quedar 1 más x. Y arriba esta expresión. Por tanto, ¿sí? Perdón. Van a decir que ahí lo simplifiqué ese integral. Y me queda como integral de e elevado a x, ¿no? De Ah, x. perfecto, porque claro, esto se simplifica si tú lo factorizas por e elevado a x, esto te va a quedar x y aquí te va a quedar 1. Entonces, esto es, bueno, la primera integral más la integral de e elevado a x de x, que entonces sería más e elevado a x más la constante integral. Efectivamente era la pregunta más corta de la prueba. Entonces,
voy a dejarles este documento completo, ¿ya? En el aula virtual para que ustedes vayan comparando también con sus respuestas. Y el día de hoy, como son solamente 3 compañeros, voy a ponerle comentarios en cada una de las preguntas, aunque yo creo que a la luz de esto también es, cada uno sabe más o menos dónde se equivoca, si lo hizo bien, si no. No era una prueba fácil, debo admitirlo, pero los conocimientos para resolverlo estaban. Quizás la pregunta 4 de esa trampita del x elevado a 14 sobre 15 podía ser peliaguda, pero dentro de toda evaluación tiene que haber una pregunta en la que deban ir un poquito más allá para ver quién, aparte de saber de memoria estas cosas, porque uno se las puede aprender de memoria, además quién no solo las sabe de memoria, sino que también las entiende y las puede aplicar a resolver otras cosas. Nosotros en un ratito más vamos a tomar un break ahora y a la vuelta vamos a continuar con la integral de Riemann, con las definiciones de la integral de Riemann. Pero antes de eso aprovechemos de dejar ese documento ahí. Activar edición. Este documento lo vamos a guardar en formato PDF. Evaluación número 1, le puse solucionario, evaluación número 2. Estoy pero clarito, guardar como. En vez de docx, formato PDF. Guardar. Esperamos que guarde para poder subirlo. Pero perfecto. Pero perfecto. Y aquí, debajito de la prueba, vamos a poner el documento, el archivo. Entonces, este archivo que le vamos a poner por nombre soluciones, evaluación de la evaluación número 1. El archivito, ¿qué le puse? Evaluación N2, si es N1, intentar de nuevo. Ya, tengo que cerrarlo. Ya me va a permitir. Ahora que ya está en el aula virtual, nos tomamos ese receso, Diego, y en unos 15 minutos volvemos. Comenzamos, digamos, la segunda parte de esta clase, que corresponde como a la tercera clase de la semana. Compartiendo la pantalla. Dame un segundo, espérame. La integral de Riemann, nosotros habíamos dicho, habíamos buscado la forma de definir un área. Oye, que me mandan mensajes, voy a pedir que me dejen de mandar mensajes.
y habíamos mostrado cómo estas sumas inferiores y superiores ayudaban a aproximar. Y habíamos dicho que este teorema, que para nosotros es el teorema 6, llamado la condición de Riemann, que dice que una función f definida y acotada en un intervalo es Riemann integrable si para cualquier número c mayor o igual que 0, cualquier número c mayor o igual que 0, existe al menos una partición tal que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es igual a c. Y eso lleva a pensar que para valores muy pequeños siempre existe una partición. Para valores muy pequeños. O sea, si yo me propongo un valor muy pequeño, es posible encontrar esa partición. Y si te fijas, eso tiene mucho sentido o se parece mucho a la definición de límite de sucesiones, por ejemplo. Para todo épsilon uno encuentra un delta, etcétera, etcétera. O sea, estas definiciones son similares. Vamos a ver un ejemplo de esto. Voy a ordenar aquí un poquito mis cositas de... Está un poquito desordenado mi... el micrófono de posición. No sé cómo me escuchas ahí. Bien. Ah, súper. Un pequeño ejemplo de esto. Y como ejemplo, en realidad es para que veamos cómo esto se podría preguntar. Vamos a probar que f de x igual a 1 sobre x es integrable, o Riemann integrable en el intervalo 1,2. Y nos vamos a ir a GeoGebra porque esto a veces es bueno mostrar el ejemplo de GeoGebra. Entonces tenemos esta función 1 sobre x entre 1 y 2. Integral de la función f entre 1 y 2. O sea, eso. No nos están pidiendo aquí calcular la integral. Después vamos a ver cómo calcular esas integrales. Pero sí me están pidiendo que compruebe de que al menos es integrable. ¿Ya? Entonces, si P es una partición, digamos x sub 0 hasta x sub n, es una partición del intervalo 1,2. Entonces, en cada intervalo, aquí nos vamos a ir a los intervalos chiquititos, el intervalo i sub i, se tiene que m sub i minúscula, es decir, el valor inferior de f es igual a 1 sobre x sub i. Y voy a escribir todo junto aquí. Y m sub i mayúscula de f será 1 dividido en x sub i menos 1. ¿Por qué? Porque para cualquier intervalo, aquí me voy a venir acá, como la función es decreciente,
para cualquier intervalo, por ejemplo, si defino este intervalo y este intervalo, el intervalo definido x sub i, recuerde que aquí tenemos el x sub i y este es el x sub i menos 1. Entonces el menor va a estar aquí y el mayor va a estar acá. ¿Ya? De esta forma, de esta forma, la suma superior de f sub p, de f según la partición p, será igual, donde tengo operadores sumatorios, este será igual a i desde igual 1 hasta n de, si sumo esto será x sub i, x sub i menos x sub i menos 1 sobre x sub i menos 1. Y la suma inferior de f según p, tendremos aquí algo similar, pero en vez del x sub i menos 1 será x sub i solamente. ¿Ya? Estas sumas no son sencillas de determinar. ¿Ya? Sin embargo, solo buscamos probar que la función es integrable. Eso estamos buscando. Así que nos bastaría con verificar la condición de Riemann. ¿Y qué dice la condición de Riemann? Así que calculemos entonces la diferencia entre estas dos sumas. La condición de Riemann habla de la diferencia. Entonces, para esto, calculemos la diferencia entre estas sumas. Es decir, S mayúscula de F según P menos S minúscula de F según P. Es igual a esta suma menos esta sumatoria. Bueno, si juntamos a dos sumatorias, como ambas sumatorias van desde i igual 1 hasta n, las podríamos juntar en una sola. De hecho, si la expresamos simplemente como 1 sobre x sub i menos 1 y esta como 1 sobre x sub i,
podemos ver que en el fondo esta sumatoria es, vamos a poner aquí, lo que dicen aquí, ver. A partir de esta expresión podemos obtener la siguiente. Y es solamente una suma y resta de fracciones. Esto como x sub i menos 1, como está al cuadrado, sobre x sub i por x sub i menos 1. Como la, esto sin tilde, como las variables x sub i, esta x sub i están en el intervalo 1,2, entonces ocurre que, bueno, entre un medio va a ser el límite inferior, 1 sobre x, y el límite superior es 1 sobre x sub i. Así que se puede acotar la diferencia, ¿cómo? ¿Cuál sería esta cota superior? S, bueno, la diferencia de las sumas menor o igual que esta sumatoria, pero solamente el denominador. ¿Y eso por qué? Porque el denominador es un número que está entre un medio y 1. Por tanto, si yo lo quito, si quito el valor, al ser un valor positivo, maximizo o aumento. ¿Ya? ¿Ya? Es necesario recordar que por definición la norma de P es mayor a la diferencia entre x sub i y x sub i menos 1. Entonces, la diferencia de las sumas, aquí acoto, tomo esta misma expresión, la diferencia de las sumas, esta expresión en el fondo es mayor que la norma de P, pero obviamente multiplicada por la diferencia del 2 y el 1, que no es nada más que la norma de P. ¿Y qué significa esto? Que la función cumple con la condición de Riemann. Solo basta encontrar una partición cuya norma sea menor al valor C. Se va a cumplir la condición de Riemann. Más allá del ejercicio, yo quisiera decir que esto es importante, o es importante remarcar, que toda función Riemann integrable,
cuando la norma de la partición tiende a ser 0, la suma superior y la suma inferior tienden a ser congruentes, tienden a ser iguales. Ahora, lo que queremos es establecer algunos requisitos para que una función sea integrable. O sea, una forma rápida de saber, no solo con la condición de Riemann, alguna forma aún más fácil de saber. Ya, entonces, estudiemos de funciones integrables. Buscamos saber bajo qué requisitos una función es integrable. Veremos entonces, o sabemos que la condición de Riemann establece que al menos las funciones monótonas son integrables. Al menos las funciones monótonas. Al menos las funciones monótonas son integrables. El teorema siguiente lo afirma. Este teorema, que sería nuestro teorema 7, si no me equivoco. Voy a revisar eso. Parece que sí, definición, teorema 5, sí. Teorema 7. Dice que si una función f es definida, acotada y monótona, definida, acotada y monótona en un intervalo a, b, entonces es integrable en a, b. Entonces es integrable en ese intervalito. Por ejemplo, f de x igual a, por ejemplo, x elevado a n es integrable en cualquier intervalo a, b, tal que AB es mayor que 0. ¿Qué significa lo que acabo de decir en este ejemplo? ¿Qué significa que A, B, o sea, que A por B sea mayor que 0? Bueno, no sé qué. Lo único que entiendo es que es positivo. Pues ya. La multiplicación. ¿Y cuándo la multiplicación de dos números es positiva? Cuando tienen el mismo signo. Por tanto, estoy hablando de intervalos que estén o todo negativo o todo positivo. Porque la función x elevado a n es monótona en los intervalos, en los intervalos, digamos, los intervalos que están en el mismo lado del 0.
¿Ya? Esto se debe a la monotonía de la función en los positivos y negativos. Así que al menos esa función es integrable. Un segundito. Disculpen la interrupción, me estaban hablando de afuera de la casa. En cambio, el teorema 8, a ver, los recursos son allá. Teorema 8. No me voy a dedicar a demostrar estos teoremas, creo que aquí lo importante es ir avanzando con ciertas cosas. Establece algo bien importante, que si f es una función continua en el intervalo AB, continua en el intervalo AB, entonces es integrable. Entonces es integrable. Y aquí, un ejemplo bien sencillo, o sea, esto hace que, entre otras funciones, todos los polinomios sean integrables. ¿Por qué? Porque todos los polinomios son continuos. Esto propone un corolario bastante importante. Y que es un corolario, un teorema menor que se desprende de uno más grande y de forma casi inmediata. Y dice que si f es continua en el intervalo AB, entonces ocurre lo siguiente. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 también. Y para toda partición en el conjunto de particiones, ¿por qué me hace una integral esto?
Ah, porque pongo int. El conjunto de particiones del intervalo AB. Tal que, ¿qué ocurre con esto? Que la norma de P es menor o igual que delta, implica que el valor absoluto de la, lo voy a decir así, de la sumatoria entre i igual 1 hasta n de un cierto valor f, vamos a llamar f barra, este f barra es relativo a i, por x sub i menos x sub i menos 1, es esa diferencia, menos la integral entre a no me toma la integral, a ver, y b tampoco, la integral, tengo que poner la integral aquí, esta integral entre a y b de f es menor que epsilon. ¿Qué me están diciendo? De que para toda partición puedo encontrar, para todo epsilon, va a existir un delta, tal que, sea cual sea la partición, tal que esa partición tenga una norma menor que delta, menor o igual que delta, yo puedo encontrar una suma de valores de rectángulos de esta partición, tal que su diferencia con la integral es menor que epsilon. En el fondo me están diciendo, por muy pequeño que sea el valor que se proponga, yo puedo encontrar una partición tal que su suma se acerque mucho a la integral y se acerque tanto como yo quisiera. Ahora tenemos que llegar a calcular la integral. Eso es complejo. ¿Ya? Para eso vamos a necesitar algunas cosas previas. Entonces, lo primero es estudiar algunas propiedades de la integral. ¿Y a qué me refiero? Que sabemos o hemos visto la definición de integral. Quisiéramos, evidentemente, contar con alguna herramienta para calcularla. Una herramienta para calcularla. Sabemos también que se trata de un número real asociado a la función. ¿Cierto? Sabemos también que este real existe para un conjunto de funciones llamadas funciones integrables. Sabemos que eso ocurre. Algunos, a ver, sí, yo diría lemas previos, o sea, propiedades, vamos a cambiar modificar.
lemas previos, los que vamos a llamar propiedades básicas. La integral. Este 12, 11, 2, 13. Este es este estilo de letra. Y este lo vamos a poner negrito también. Algunos lemas previos que vamos a llamar lema 1. ¿Qué dice este lema 1? Si f es una función integrable, en el intervalo a, b, obviamente con a menor estricto que b, no es necesariamente menor o igual, y RS es un subconjunto que puede llegar a ser el mismo de A y B con R menor que S, entonces F es integrable en R, S. O sea, una función es integrable para un intervalo y para todos los subintervalos de aquel intervalo. ¿Ya? Lema 2. Si F está definida y acotada en AB, y A menor que B, los gatitos haciendo travesuras, con C en el interior del intervalo A, B, entonces va a ocurrir. Aquí vamos a tener una serie de integrales. La integral entre A y B de F es mayor o igual que la suma de la integral entre A y C de F más la integral entre C y B de F. Pero al mismo tiempo, también va a ocurrir que es menor o igual entre AC, CB, AC y CB. El lema 3. O sea, lo que me están diciendo aquí es que la integral se puede separar en suma en términos de la suma de dos intervalos consecutivos. Eso están indicando, eso están diciendo. El lema 3 dice que si F y G son dos funciones perdón, son dos funciones definidas y acotadas en el intervalo A, B,
con A menor que B, entonces ocurrirá algo similar al anterior, pero obviamente con la suma de las funciones. Es decir, la integral entre A y B de f más la integral entre A y B de g va a ser igual, o mejor dicho, menor o igual que la integral entre A y B de f más g. También entre A y B de f, entre A y B de f, entre A y B de f más g. O sea, al menos con la suma y resta de expresiones se puede separar. Es más, yo creo que lo mejor aquí es, en vez de dar tanta vuelta, vamos a decir que esto es igual y esto es igual en ambos casos, o sea, esto es igual. Y en este caso vamos a decir que es tanto igual la suma como igual la resta. Y agregaría como lema 4, el producto escalar. Que si f es una función definida y acotada en A, B, si f es una función definida y acotada en A, B, y alfa es un número real, entonces alfa o la integral entre A y B de alfa f es alfa veces la integral de A hasta B de f. Que para nosotros son propiedades de la integral indefinida, se pueden transmitir a la integral indefinida. Y para ir cerrando la clase de hoy, unas definiciones. Un último teorema, que sería el teorema 9. Teorema 9.
teorema dice que la, la integral, o sí, más que teorema yo diría definición, ¿no? Sea f una función integrable en un intervalo, vamos a llamar ahora el intervalo PQ, si A y B están en este intervalo, P, Q, son tales que A es mayor o igual que B, entonces se define la integral de A hasta B de la siguiente forma. Entonces la integral entre A y B de f va a ser igual a menos la integral de B a A de f si alfa es mayor que B. Si A es mayor que B. Y será la integral entre A y B de f igual 0 si A es igual a B. Entonces con esto el teorema 9 propone algunas propiedades de la integral. Sean f y g funciones integrales. Ya no necesariamente definidas y acotadas, integrables en P, Q, integrables en P, Q, funciones integrables en P, Q, y A, B perteneciente a este intervalo P, Q. Entonces, primero, la integral de A hasta B de alfa es igual, voy a poner así, alfa por B menos A. Para todo alfa en L. Para todo alfa en L. 2, la suma de las integrales ya la teníamos, el producto de la integral y la suma de funciones también, pero vamos a decir que 0 es menor o igual que f de x, a su vez menor o igual que g de x, y si eso ocurre para todo x en P, Q, eso implica que el valor absoluto
de la integral entre A, B. La integral entre A, B, entre A y B, de f es menor o igual que el valor absoluto de la misma integral, pero en g. Y lo último, que esto es como una extensión de la desigualdad triangular, dice que el valor absoluto de la integral entre a y b de f es menor o igual que el valor absoluto de la integral pero del valor absoluto de la función. Esto por desigualdad triangular. Entonces, el día de hoy hemos, bueno, aparte de la corrección de la prueba, hemos completado algunas propiedades de la integral que nos van a permitir en la próxima clase ya demostrar o establecer el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo integral es el que nos permite calcular cualquier integral, siempre y cuando la función sea integral. Es decir, la función tiene que ser acotada, definida, continua, no necesariamente monótona. ¿Comentarios? No sé si este apunte lo he ido subiendo. Bueno, vamos a subir su versión actualizada a la clase de hoy. Don Diego, gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que la próxima semana eh, esté también usted acompañado por algún compañero. Voy a dejar la grabación hasta aquí.